En medio de una situación económica delicada, ¿qué iniciativa tomó el gobierno? Envió al Congreso un proyecto para reformar otra vez la Carta Orgánica del Banco Central, es decir, cómo debe actuar el Banco Central. Y nuestro columnista económico, Emanuel Álvarez Agis, va a desafiar la idea que subyace en el proyecto, es que el Banco Central tiene que ser independiente. Emanuel, muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. No subyace, casi que es explícita, digamos. El gobierno está diciendo, voy a mandar un proyecto de ley para garantizar que el Banco Central sea independiente. ¿Independiente de quién? Podríamos preguntar. Y así lo dice explícitamente el proyecto, del poder político de turno. Es volver a la modificación previa a la que hizo Mercedes Marcó del Pont. Bueno, desde el año 33, digamos, el Banco Central ha tenido muchas cartas orgánicas. La que se parece más a este proyecto en términos de fortalecer la independencia es la de la etapa de la convertibilidad. Pero ha habido, digamos, hay que decir algo, el Banco Central hoy es independiente. Hay que empezar a diferenciar eso. Una cosa es que sea independiente, como es, por ejemplo, el Banco Nación, que también es independiente, como es la Comisión Nacional de Valores, que también es independiente. Otra cosa, a veces bajo el término de independencia, se simulan ciertas otras cosas. Por ejemplo, cosas que el Banco Central ya no va a poder hacer, y el leitmotiv de este proyecto es básicamente financiar el gasto público. Eso es un poco la idea central del proyecto, que ahora la vamos a discutir. Déjame en la primera placa explicar un poco qué hace el Banco Central, ¿no? Porque en general la gente que dice, bueno, si sube el dólar es culpa del Banco Central. Para aclarar, en la Carta Orgánica sería algo así como el estatuto del Banco Central. Lo que dice, lo que el Banco Central debe hacer, puede hacer y cómo lo tiene que hacer. Uno, si tiene que pensar cómo funciona el Banco Central, se podría decir que el Banco Central es como vialidad al tránsito. O sea, ¿qué hace vialidad para ordenar el tránsito? Saca una serie de leyes, no podés cruzar los semáforos en rojo, saca una serie de penas, si uno viola esas leyes, te pone una multa, y a veces, cuando se arma lío, tiene dos formas de regular el tránsito. Las automáticas, que son los semáforos, y las de emergencia, que es un policía de tránsito, porque de repente hay mucha gente, vienen muchos autos. Hoy la verdad que tenemos un Banco Central que, producto del acuerdo con el fondo, lo único que puede hacer es tocar pito. ¿Viste? Cuando vas en el auto y te tocan el pito pero no te pueden poner una multa. Bueno, el Banco Central está más o menos en esa situación. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer para regular el precio más importante de todo el sistema financiero es subir la tasa de interés. Digamos, hoy no puede vender dólares, que es una forma de regular el tránsito del mercado financiero. Nada menos que en la Argentina. Además, en una economía bimonetaria como la Argentina, hoy casi no puede vender dólar futuro. Este Banco Central particularmente está muy en contra de cualquier tipo de regulación sobre el sistema financiero, pero si uno tiene que pensar qué hace el Banco creer Central, que la otra función, que es supervisar, que no haya estafas, que la parte de superintendencia, eso se cumple. Bueno, quiero creer. En particular, este proyecto de ley lo que hace es reformar el régimen penal cambiario. O sea, que hoy el Banco Central tiene un régimen penal cambiario que alguien por violar ese régimen puede incluso llegar a ir preso. El Banco Central lo que está haciendo es dando de baja a eso en este proyecto de ley. Ahora, hay una cuestión fundamental en el proyecto y en toda la cuestión de la independencia del Banco Central que te la quiero plantear con, déjame reversionar un cachito la historia de la República Argentina. ¿Sí? En la segunda placa, déjame hacer un ejercicio hipotético de la historia de la independencia de la República Argentina. Este es el acta de independencia de la República Argentina. ¿Quién la firma? La corona española. Eso no pasó. No, obvio. Bueno, o sea, Argentina no podría haber sido independiente de la corona española si el acta de la corona de la independencia la firmara el rey. No. Bueno, el proyecto de ley que reforma la Carta Orgánica del Banco Central, que dice que el Banco Central tiene que ser independiente del poder político, lo firma el poder político de turno. Es un cachito contradictorio, pero además, a ver, pensemos lo siguiente. ¿Quién lo podría firmar si no fuera el poder político de turno? ¿El Congreso? Nadie, ese es el punto. A ver, el Banco Central, que al final del día es un banco muy especial, pero es un banco. ¿De quién es? ¿Quiénes son los accionistas? El Estado Nacional. Y entonces, ¿cómo una empresa va a ser independiente de sus accionistas? Digamos, esta es la gran contradicción del proyecto, porque además cuando uno mira en la experiencia comparada, hace poquito el BIS hizo una encuesta en 3 bancos centrales del mundo para ver cómo se determinaban las autoridades y el mandato
de ese Banco Central. Y en el 60% de los casos lo determinaba el Poder Ejecutivo. O sea que además en el mundo los bancos centrales no son muy independientes, que digamos. Ahora, ¿para qué hace esto? Ni siquiera en el país más libremercadista de los conocidos como Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos pasa algo muy interesante que está muy estudiado en términos de economía monetaria, de mercado financiero, que es lo siguiente. El Banco Central de los Estados Unidos, que se llama Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el encargado de básicamente imprimir dólares, ¿no?, que es la moneda más importante del mundo, tiene prohibido por estatuto financiar al Tesoro, financiar el gasto público de Estados Unidos. Tiene prohibido hacerlo directa e indirectamente. Entonces uno diría, bueno, ahí hay una independencia. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? La Reserva Federal de Estados Unidos tiene que regular la tasa de interés. ¿La tasa de interés de qué cosa? De los bonos del Tesoro. Sí. Bueno, entonces, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos Trump decide aumentar el gasto público, ¿qué hace? ¿Cómo se financia? Si no se puede financiar con el Banco Central. Emite bonos del Tesoro. Como vos sabés, si emitís bonos del Tesoro, sí, pero si emitís bonos del Tesoro, ¿qué pasa? Estás modificando la tasa de interés, porque estás emitiendo mucho más bonos. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Cada vez que el Tesoro de Estados Unidos financia su gasto público emitiendo bonos, interviene en el mercado de bonos para neutralizar ese efecto. O sea que al final del día lo que pasa es que Trump le emite bonos a los bancos privados. Eso en principio modificaría la tasa de interés, y entonces lo que hace la Reserva Federal es decirle a los bancos, tranquilo, yo te compro esos bonos. O sea que al final indirectamente no termina siendo independiente. Volvamos al proyecto. Vamos a ver qué pasó en esta historia corta que el propio proyecto plantea, porque el proyecto dice, Argentina viene teniendo mucha inflación porque el Banco Central no es independiente y además porque financia el déficit fiscal. Fíjate, estos son los guarismos de emisión monetaria en el último mandato de Cristina y en los 3 primeros años promedio de Macri. Emisión monetaria promedio anual de Cristina, 30%, emisión monetaria promedio de Macri, 31%, prácticamente lo mismo. Fíjate las inflaciones promedio. 27 y 33. La inflación fue sustantivamente más alta, con una emisión monetaria que no cambió sustantivamente. Entonces, parte el proyecto de un presupuesto que es cerrado, que es que la inflación está determinada por la emisión monetaria y lo ha experimentado Cambiemos en carne propia. Pero además, si uno dijera, bueno, vamos a tomarnos en serio el proyecto, vamos a decir que esta inflación que tuvo Cambiemos es culpa de que el Banco Central financió el déficit fiscal y es culpa de que el Banco Central no fue independiente. Son dos argumentos absolutamente falsos. Hoy el déficit fiscal es mucho más bajo que cuando Cambiemos asumió, y la inflación es mucho más alta. Pero además, Emanuel, hay algo que no entiendo. Si vos decís que lo más importante, el leitmotiv del proyecto es que no pueda financiar, el discurso, ¿no?, que no pueda financiar el Banco Central con la maquinita del Tesoro. ¿Eso ya no lo comprometió el gobierno en el acuerdo con el fondo? Exactamente, esa es la pregunta central. A mí me da la impresión de que la intención del proyecto es hacer al Banco Central independiente del poder político de turno, pero del turno que viene, no del turno actual. O sea, esta reforma la está pidiendo básicamente el Fondo Monetario. Cambiemos... Para garantizarse Cambiemos razonablemente, le diría, yo ya no me estoy financiando con el Banco Central. Y el fondo le dice, está bien, vos no, pero el que venga tal vez se quiera financiar con el Banco Central. Y ese es el problema central de este proyecto. En un marco donde Argentina ha perdido el acceso al financiamiento externo, la única alternativa que le quedaría a un gobierno distinto del de Cambiemos, que no pensara que si emite más o menos va a tener más o menos inflación, sería financiarse con el Banco Central. Este proyecto lo prohíbe. O sea, apunta a un cambio de gobierno a partir de 2020. Básicamente sí, y es muy importante porque el proyecto da varios argumentos, pero el argumento central para defender que el Banco Central tiene que ser independiente es justamente la experiencia de la convertibilidad. Y acá, digamos, no estamos haciéndole decir al proyecto algo que el proyecto no dice. El proyecto está disponible, lo puede leer cualquiera. Dice, cuando el Banco Central fue independiente, la inflación promedio anual en la Argentina fue 1,5% por año, que esa es efectivamente la tasa de inflación de la convertibilidad. El problema es que la convertibilidad tuvo 18% de desempleo en el 95 y 24% de desempleo en el 2002.
O sea que al final del día... Y un dólar además con convertibilidad. Un dólar volando y el país está yendo por el aire. O sea que el problema es que al final del día, además, le estamos haciendo al Banco Central que se preocupe de una y solo una cosa, que sería la estabilidad de precios. Y el ejemplo lo tenemos a la vuelta de la esquina en términos históricos, que es la convertibilidad. Cuando el Banco Central tuvo un objetivo único, hizo todo para lograr la estabilidad de precios, lo consiguió con un proyecto bastante poco libre mercado, ¿no? Porque fijar el dólar por ley es lo menos libre mercado que puede existir, pero al mismo tiempo agarró una variable bien fuerte, que fueron los precios, y se le descontrolaron las otras. Caso patente, el desempleo. Tenemos un par de minutos, quiero hacerte una pregunta que hoy me inquietó. Escuché que el Banco Nación, bueno, con estas nuevas medidas que impuso el Banco Central, que le permite a los bancos usar todo el dinero de los depósitos para comprar LELIQ, de manera de supuestamente incentivar a que los bancos privados ofrezcan más tasa de interés para que los depositantes se queden en pesos y no vayan a dólares. Escuché que el Banco Nación va a garantizar para plazo fijo 48% de tasa de interés. Entré a la página del Banco Nación y hay un simulador. Entonces puse 1.000 pesos de depósito a 365 días. Y efectivamente me dio rendimiento a 365 días a un año, 1.471, es decir, un 47,1% de tasa de interés. ¿Es viable eso? Me asustás, digamos. Si el Banco Nación de la República Argentina, que es independiente, pero coordina bastante su política con el Tesoro, te garantiza más de 40 puntos de tasa de acá a un año. A un año, eso. Lo que quiere decir eso es que básicamente lo que está diciendo el gobierno y el banco más importante que tiene el gobierno, que es el Banco Nación, es que esta tasa alta llegó para quedarse mucho tiempo. Y creo que lo dijimos acá mismo cuando empezó este experimento monetario en octubre del año pasado. Dijimos, lo que está haciendo el Banco Central es un torniquete monetario. Y los torniquetes te salvan si vos tardás 15 minutos hasta el hospital, pero te matan si tardás 4 horas hasta el hospital. Bueno, este torniquete monetario lleva muchos meses ya. ¿Cuál es el libro para recomendar hoy? Casi un clásico, Historia necesaria del Banco Central de la República Argentina, una compilación de Ruggeri y Sember. La verdad, un libro que revisa toda la historia del Banco Central. De hecho, en el anexo tenés un resumen de todas las cartas orgánicas que desde 1933 a la fecha tuvo el Banco Central, mostrando qué variables y qué distintos fueron los objetivos del Banco Central. Así que sábado a la noche, si estás aburrido, agarrás el anexo, un vino de por medio y te pones a leer las cartas orgánicas del Banco Central. Una buena recomendación. Gente, quédense obviamente aquí en la continuidad de C5N. Ya está Julián Guarino con su Recalculando. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 10 de la noche. Pásenla bien, chao.